Ya estamos listos. Vamos a empezar la clase de hoy. Manomar, ore por favor para iniciar. Amén, amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este momento, Señor amado. Gracias a todos los que estamos conectados aquí para tomar esta clase, Señor amado. Señor, bendice estos hermanos y los que estamos aquí, el pastor, el profesor. Señor amado, danos sabiduría, entendimiento para poder entender la clase de hoy, Señor amado, y seguir hacia adelante. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este momento. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, amados, antes de entrar en la clase de hoy, quiero comentarles, me he dado cuenta que algunos no han realizado el quiz. Ya mañana pongo el otro. Y como dice el refrán, no deje para mañana lo que puedo hacer hoy. Y lo otro, la asignación, la última discusión, también he visto que la mayoría no la ha puesto. Yo sé que están sufriendo penalidades para hacerla. Hermano, Pero, discúlpeme. ajá, Esto aquí, yo desde el viernes pasado he querido abrirlo y hasta como el lunes salió que estaba publicado. ¿cuál? La tarea que dejó, La discusión. la de hacer hacer la oratoria con los versículos o sea, me quiero La excusar proposición. prácticamente porque Qué no lo he extraño hecho, pero porque quiero. no le puse a esa última discusión, yo no le puse fecha de comenzar ni de simplemente la publico. Al publicar Oh, se oh, supone ya. que esté al instante, pero nada, tienen tiempo, aunque estamos a mitad del curso, quedan 4 sesiones más y ahí terminamos, ahí se cierra el arca, ahí no hay posibilidad de extender, aunque lloren amargamente como Esaú. No lo van a poder, porque ahí se cierra el canvas, ahí ya no tengo opciones, ¿ok? Así que nada, si ya lo tienen, básicamente quiero repasar algo, porque yo sé que no se me abrumen con el concepto, con las palabras, ¿no? Hablamos la vez pasada de la proposición sermonaria, que básicamente lo que estamos haciendo es cómo usted le propone a la audiencia el tema que va a hablar. Así que esa oración va íntimamente ligada con el tema. ¿Ok? Piensa en una conversación. Si yo estoy conversando con usted y, oh, te toca predicar, y dice, sí, sí, me toca predicar. ¿Y cuál es el tema? Pues estoy pensando hablar de la santidad. Entonces, cuál es la proposición? ¿Qué de la santidad? Porque ahí podemos delimitarla, ¿no? La santidad como parte de nuestra adoración. Ahí ya tiene un tema más específico, ¿no? Entonces, ¿cómo usted presenta eso? ¿Cómo lo vas a proponer a la congregación ese tema? Entonces ahí usted puede decir, en esta mañana nos preguntamos cómo la santidad es parte de la adoración. ¿Ves? Porque lo puede hacer esa proposición en forma de pregunta, ¿no? O lo puede hacer entonces como no pregunta, hablaremos hoy de la santidad como parte de la adoración. Y que quiere entonces la pregunta, la interrogante sermonaria, que es la interrogante del sermón, ya ahí mismo la tiene que se la di, ¿no? ¿Cómo la santidad puede ser parte de la adoración? ¿Ok? La palabra clave puede ser siguiente, de la siguiente manera. De hecho, tengo en el libro de Orlando Costa, hay en uno de los capítulos cuando habla de las palabras claves, él da una lista de palabras claves. Yo voy a ver si la voy a escanear y la voy a subir a la plataforma para que la tengan, pero si miramos alguna de ellas,
Mire todas las que hay, ¿no? Abusos, actitudes, actualidades, acusaciones, disciplinas, doctrinas, ejemplos, elementos, motivos, necesidades, niveles, objeciones, advertencias, afirmaciones, alternativas, amenazas y por ahí siguen en orden alfabético y da una muy amplia lista de palabras clave, ¿ok? Que usted puede utilizar. Pero estoy usando pues, la más común de la siguiente manera. La santidad, entonces, como la santidad es parte de la adoración, de la siguiente manera, ¿no? Primer punto principal, invitándonos a la consagración, invitándonos a imitar al Señor, invitándonos a la consagración, invitándonos a ser diferentes, por decir algo, ¿no? ¿Ok? Y esos serían puntos principales. ¿Ok? Y de esa manera, pues ya, pero básicamente la asignación o la tarea que les di es el tema, los temas que ustedes han venido trabajando, escogiendo. Entonces, tradúzcamelo en una proposición. ¿Cómo usted propone ese tema a la congregación? La pregunta, la interrogante, ¿no? Del sermón. ¿Cómo hace ese interrogante a base de esa proposición? La palabra clave y la oración de transición, que pues volvemos de la siguiente manera. Esa es la palabra, la oración de transición y la palabra clave es la siguiente. ¿Ok? Entonces ahí usted las enumera. ¿Ok? Nada, si usted tiene preguntas, a esa póngala en el foro o póngala en el WhatsApp. Yo gustosamente le contesto. ¿Ok? Pero haga el ejercicio. Eso no lo deje para el final porque ahí pierde el efecto de lo que queremos hacer. ¿Ok? Bien, vamos al tema de hoy. Hoy vamos a estar mirando el sentido teológico de la predicación. ¿Ok? El objetivo de la predicación es el conocimiento de Dios. ¿Ok? Por eso es que no podemos resistirnos a conocer, al estudio. ¿Ok? Hay que ser consagrado, pero la consagración en sí misma conlleva una experiencia de conocimiento. ¿Ok? A veces, mire, en Puerto Rico había un cuento de un niño que se llamaba Melodía. Era un niño negro. En Puerto Rico tenemos variedad cultural. Tenemos blancos, negros, lo que llamamos trigueños. ¿Ok? Así que ese cuento se basa en este pequeño niño que vivía en una casa a orillas de un caño, un lugar donde hay aguas. Era un lugar pobre, ¿no? En Puerto Rico es el caño Martín Peña, ¿no? Y el niño se acercaba siempre a un hueco que había y del hueco miraba al fondo del agua y veía la imagen de su rostro cuando miraba. Y él se sonreía porque pensaba que había otro niño allá abajo, ¿ok? Y que él se reía y lo saludaba. ¿Eh? Y el papá siempre lo veía, mira, Melodía, echa para acá, sálgase de ahí, ¿no? Y lo sacaba. Pero el niño siempre, todos los días, se levantaba y miraba por el hueco a saludar al pequeño niño que veía en el rostro, que era el rostro reflejado en las aguas. Y mientras tanto uno va leyendo eso, le parece curioso, le parece gracioso la curiosidad del niño y a la vez su ignorancia. Él no sabe que abajo lo que está mirando es el reflejo de su rostro. Pero en un momento el niño Melodía quiso alcanzar al otro niño que veía y se lanza hacia donde está. Así que la ignorancia se volvió en tragedia. Así que la ignorancia no es ninguna bendición. Desconocer cosas no nos bendice. El pueblo perece, decía el profeta, por falta de entendimiento, conocimiento. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que entender que el conocimiento
no riñe con la espiritualidad, todo lo contrario. Cuando predicamos estamos dando a conocer, impartiendo conocimiento acerca de Dios. ¿Ok? Y ese es el objetivo de la predicación, de hecho, de la parte también de la adoración. No, adentro lo vi, estaba limpiándose la cara. Estaba sudando. Ok, parte también de la adoración, ¿no? Entre más conocemos a Dios, mejor le adoramos. Entre más le adoramos, más le conocemos. Así que el objetivo de la predicación es el conocimiento de Dios. Se transmite un mensaje que se origina en Dios por orden de Dios. ¿Ok? Es Dios quien provoca. La Biblia está inspirada y el Espíritu Santo nos ilumina cuando estudiamos, nos acercamos a esa Biblia inspirada. ¿Ok? Mire, una pregunta básica. ¿Usted ha leído la Biblia completa? Pregúntese, no me tiene que contestar, pero si no la ha leído, póngase a leerla. Busque un plan de lectura de leer la Biblia completa en un año y comience a leerla. Porque si vamos a predicar de la Biblia, tenemos que mínimo leerla, ser lectores y estudiosos de la Biblia. Dios le ha placido comunicar su salvación por medio de la predicación. ¿Ok? Por medio de esta invitación a reflexionar. De hecho, crecemos en reflexión, crecemos en unos con otros, en comunidad, cuando reflexionamos juntos. La predicación deriva su autoridad del poder de Dios y del poder de su revelación en la Escritura, ¿no? Predicar es ejercer la autoridad, el poder de Dios. La autoridad de la predicación se desprende de que el mensaje está fundamentado en lo que Dios ha dicho. ¿Ok? No en el Dios me dijo, sino en lo que Dios ya ha dicho. ¿Ok? El Dios dice de la Escritura es fundamental y a veces estamos muy pendientes en el Dios me dijo. Tiene su punto de partida en el amor de Dios y en la revelación de su nombre. ¿Okay? Así que la predicación, fíjese qué interesante, es un acto de gracia. La gracia es el hilo dorado que conecta toda la acción de Dios a través de la historia. Todo lo que hace, lo hace por gracia. Y cuando usted y yo predicamos, es un honor porque lo hacemos por la gracia de Dios. ¿Ok? Y por la gracia de Dios le place que seamos instrumentos y por la gracia de Dios el amor del Señor está expresándose y dando a conocer su nombre a todas las personas. Así que esto, vuelvo, es una gracia, un gran privilegio, una gran responsabilidad. La predicación es un acto más de la gracia de Dios, que es lo que le acabo de mencionar. ¿Okay? Así que esa gracia de Dios es multiforme, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, la multiforme gracia de Dios, y nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que cuando Dios nos da el don de la predicación, nosotros entonces nos volvemos administradores de ese don. ¿Ok? Así que sea un buen mayordomo, sea un buen administrador de esa capacidad espiritual que Dios le da en el don de la predicación. Entonces ahí también consideramos el carácter cristológico de la predicación. Cristo es el eje de la predicación. Él es el mediador del nuevo pacto, núcleo del evangelio. Esto es bien interesante porque la iglesia primitiva, acuérdense que la iglesia surge
los primeros cristianos surgen del judaísmo y ellos esperaban el Mesías. Así que cuando Cristo se manifiesta como el Mesías, pues ya ellos sienten ese advenimiento. Y cuando entonces Jesús resucita y asciende, pues ellos entonces entienden que esa segunda venida de Cristo era inminente. Era en su misma generación, ¿no? Eso es bien interesante porque entonces el centro de la predicación, como había esa urgencia de inmediatez, se concentraban en la muerte y resurrección de Jesús. Y ese era el centro, esa era la prédica, ¿no? La muerte y resurrección de Jesús. Una vez los años comienzan a pasar, surgen nuevas generaciones y se dan cuenta que la segunda venida de Cristo, aunque es contundente en la escritura de que Cristo volverá, pero no era tan inmediata. Entonces la iglesia comienza ahí a hablar ya de la vida y de las enseñanzas de Jesús, además de la muerte y resurrección. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que también contiene el mensaje de la salvación, porque Cristo es el eje de la predicación. Él le decía a los estudiosos de la Biblia, de la ley en su época, ustedes escudriñan la escritura porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna, ellas dan testimonio de mí. ¿Ok? Así que cuando usted predica, recuerde siempre que Cristo es el eje de la predicación. O sea, usted da un sermón y no menciona a Jesús en todo el sermón. Como que cachueco. Está corto ese sermón, ¿no? Le falta una pieza importante. De hecho, a veces se, se está dando que se habla de todo menos de Jesús. ¿Okay? Y una predicación tiene que mencionar al Salvador. La predicación debe ser cristológica, debe relacionar todas las cosas a la persona de Cristo, el orden socioeconómico, político, cultural, educativo y religioso. ¿Cómo aplicamos a Jesús a todas esas áreas, a la vida personal, a la vida familiar, a la vida comunitaria? ¿Ok? Jesús hizo tanto, enseñó tanto y modeló tanto en todas esas áreas. En todas esas áreas. Así que, ¿qué dice Cristo, no? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo modeló? ¿Qué nos enseñó? ¿Ok? En todos esos aspectos. Y entonces hay tema para predicar cuando entonces estudiamos la Biblia buscando esa dirección. Se comparte las personas de Cristo con las masas despersonalizadas. ¿Ok? Puede ser que, mire, a veces miramos mucho los estragos de lo que es pecado y los estragos del pecado y vemos, si hacemos un análisis de todo lo que nos dice la Biblia que es pecado en términos generales, pues primero es desobediencia a la ley, pero también a lo que Dios dice. ¿Ok? Por eso es que, como decía Pablo, antes de la ley de Moisés, mucha gente se condenó porque desobedecían lo que Dios decía, como Adán y Eva. ¿Ok? Fue una orden no escrita en una ley, no estaba escrita en la ley de Moisés, pero la desobedecieron. Así que desobedecer lo que Dios dice, pues entonces ya entra en pecado. Desobedecer la ley es pecado. ¿Ok? No hacer lo que la ley te prohíbe que hagas. ¿Ok? Eso es pecado, pero también no hacer lo bueno también es pecado, ¿no? Así que pecado, por eso dice pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Okay? Usted conoce lo que es hacer lo bueno, hágalo. A veces vivimos una vida de aislamiento, de no hacer. Yo no le hago mal a nadie, yo respeto a todo el mundo, yo soy una persona tranquila. Pero ¿y qué de la bondad, de la práctica del amor, de la práctica de la sanidad y el rescate y apoyo al prójimo, ¿no? Eso también es parte, esa acción que el amor debe provocar, ¿no? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta. Ahora, fíjense que aquí vemos otra definición del pecado.
se comparte la persona de Cristo con las masas despersonalizadas. Cuando el pecado impacta, arrastra a las personas como un tsunami que arrastra a la gente, los despersonaliza, le quita lo humano. Entonces el Evangelio en la persona de Cristo viene a restaurar esa humanidad en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Así que cuando compartimos a Cristo, no solamente anunciamos al Dios con nosotros, anunciamos el modelo por excelencia de lo que es un ser humano. Cristo vivió su humanidad y la vivió a plenitud para darnos un modelo de vida como humanos y que seamos, respondamos a ese modelo que es Cristo, ¿no? Que por un lado nos reta porque es un modelo inalcanzable, pero por otro, pues estamos siempre en déficit, ¿no? Pero por otro lado, usted puede mirar eso como una frustración, bueno, jamás lo lograré, o como una inspiración de que siempre tengo más y más y más en Cristo para nosotros poder crecer. ¿Ok? El carácter evangelístico de la predicación. La predicación es la comunicación del Evangelio de Jesucristo, su vida, enseñanza, muerte y resurrección, ¿ok? Y que predicamos a Jesús, que es la buena nueva. Esto es lo que contiene la buena nueva. La buena noticia es que Dios se acerca y se refleja esa cercanía, como decía el apóstol en la Escritura, ¿no? Jesús mismo es la esencia de su sustancia, ¿no? La sustancia de Dios, ¿ok? Así que la predicación es la comunicación de ese Evangelio de Jesucristo, por eso hablamos de su vida, enseñanza, muerte y resurrección. Es más que un discurso político y moralista o religioso, ¿ok? A veces esto hay que entenderlo, porque a veces la iglesia se llena en filosofar cuán malo es lo malo, cuán malo es el pecado, pero no dice nada más, ¿ok? Tenemos que hablar de quién es Jesús y cómo nos limpia, nos libra del pecado. Y que es más que un discurso político, es más que una moralidad, es más que un discurso meramente religioso, ¿no? Es el centro real de la religión, es la reconciliación. Un mensaje que busca reconciliar al mundo en Cristo Jesús. Jesús estaba, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que cuando predicamos de Jesús, estamos dando el centro de la reconciliación. La predicación anuncia la actividad de Dios en Cristo, ¿ok? Como Cristo, como Dios mismo, ¿ok? Así que hablamos de ese Dios encarnado, accesible, disponible, y de tu actividad redentora, salvadora, santificadora. ¿Okay? Y aquí, si han tomado teología conmigo, este esquema o este cuadro yo siempre se lo comparto. Y lo comparto aquí también, porque pienso que esto también nos ayuda, no solamente para la teología, nos ayuda para la predicación, ¿no? Así que cuando usted va a predicar, ¿se acuerdan de que hablamos de la audiencia? Pues ustedes buscan el centro aquí, se da cuenta, preguntas vitales. ¿Y de dónde toma usted esas preguntas vitales? De lo que está en medio de la gente que usted va a predicarle, de lo que está experimentando la audiencia, ¿no? ¿Qué le aqueja? ¿Qué sufren? ¿Qué les alegra? ¿Por qué luchan? ¿Cuáles son sus retos? ¿Okay? ¿Cuáles han sido sus derrotas? ¿Cuáles han sido sus frustraciones? ¿Qué preguntas surgen? ¿Okay? Entonces esas preguntas las vamos a empezar a contestar de diferentes enfoques, ¿no? El primer enfoque obviamente de la Biblia. ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia o qué respuesta da a esas preguntas? La tradición, ¿qué se ha venido diciendo en la iglesia tradicionalmente? ¿Cómo se está entendiendo, ¿no?
esa lucha y cómo se le da respuesta. ¿Ok? La razón, que dice el pensamiento, ¿no? La ciencia misma, ¿no? Que dice la ciencia y la experiencia, ¿no? La vida, lo que la ciencia, cómo lo explica. Y déjeme decir algo, a veces mencionamos ciencia y pensamos igual que los estudios que la ciencia es anti la fe. Y eso pues no es correcto, ¿no? La ciencia simplemente lo que busca es explicar, dar explicaciones. Así que cuando usted y yo leemos un texto y lo empezamos a predicar y a explicar, estamos haciendo la ciencia en la Biblia, explicando la Biblia, ¿ok? Así que en ese aspecto, ¿qué dice la ciencia acerca de esas preguntas, ¿no? ¿Cómo armoniza con la Biblia, con la tradición, con el uso de la razón, con el pensamiento, ¿no? En los aspectos de la localización social, en medio de qué grupo social, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Caribe, ¿ok? El contexto del sujeto, de esa persona, ¿ok? Es de la clase pobre, de la clase rica, es hombre, es mujer, es latino, es americano, ¿ok? Los aspectos éticos. ¿Qué dice la ética? Y la ética obviamente cristiana. ¿Qué espera el evangelio? La ética, la norma de conducta es ética, ¿no? Y es una norma de conducta comunitaria. ¿Qué espera esa ética? Y la ecología, que también podemos mirar en los aspectos del medio ambiente, los aspectos de la naturaleza. ¿Qué dice la naturaleza, el ambiente, ¿no? A todas estas cosas. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque son aspectos que alimentan la respuesta a estas preguntas. ¿Ok? Y esto lo recalco porque si vamos a estudiar para prepararnos para un sermón, pues leemos la Biblia, pero no miramos qué se ha dicho acerca de eso. ¿Ok? Por ejemplo, déjame darle un ejemplo. Voy a agarrar uno un poquito controversial para agitar las conciencias. Pero el ministerio de la mujer. ¿Qué dice la Biblia del ministerio de la mujer? ¿Qué dice la tradición? Nosotros fundamentalmente, la mayoría entiendo que somos de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios comienza en el 1880 y en el 1880, el siglo antepasado, la mujer tenía un rol bien activo en la administración. Así que la Iglesia de Dios, no el movimiento de la Iglesia de Dios Anderson Indiana, en sus comienzos reconocía a la mujer y su llamado al ministerio. Interesante. Así que la tradición dice eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Okay? Pues uno puede mirar los relatos bíblicos y ver el lugar que le da la Biblia a la mujer en medio de esos relatos bíblicos, ¿no? Pues algunos buscan en Corintios, ¿no? La mujer calla en la congregación, pero el mismo que escribe Corintios escribe Gálatas, y en Gálatas él dice, porque en el Señor no hay esclavo ni libre, judío ni gentil, ni hombre ni mujer. Entonces se está contradiciendo Pablo. No, es que posiblemente está tratando con una iglesia y dando una medida local a esa iglesia. Y en esa iglesia él decía, mira, aquí es mejor que las mujeres se queden calladitas. Estas mujeres tienen mucho liderazgo, no conocen el evangelio y van a decir muchas cosas de lo que se les ocurra. ¿Okay? Y ahí él dice, y toma esa medida, pero no está poniendo una pauta general para todas las iglesias. Usted no va a encontrar una epístola de Pablo que diga, esto les ordeno a todas las iglesias de todos los santos. No lo dice. Porque en Gálatas, de hecho, el apóstol Pablo tenía mujeres y las llamaba por nombre y las reconocía, su liderato y su ministerio en diferentes iglesias. En Corinto había una problemática, y déjenme darle
problema que pudiera pasar en este tiempo. Miren, un momento histórico, en mi iglesia, yo tuve que hacer una medida local y de hecho fue en un momento histórico. ¿Por qué? Porque pues tenía hermanitos que tenían negocios, hacían negocios entre hermanos, no sé, no cumplían bien con los negocios. Entonces después me traen el problema a mí como pastor, como si yo fuera el administrador de ese negocio. Pastor, el hermano tal quedó en hacerme una puerta y me cobró tanto y no la hizo bien y yo se la pedí cuadrada y me la hizo redonda y allá venían y yo les decía, ¿y quién los fascinó a ustedes? Porque me pongo bíblico, ¿verdad? ¿Quién os fascinó a ustedes en que yo soy el encargado de esos negocios? Ustedes hicieron negocio entre ustedes, hagan negocios limpios, justos, honestos. Pero me di cuenta que sucedía, entonces tuve que dar la instrucción local en ese momento histórico y decir, hermanos míos, no, como iglesia no estamos interviniendo ni tomando decisiones en negocios que hagan entre hermanos. No vamos a atender quejas de negocios entre hermanos. Trátenlos como hermanos maduros. No nos toca a nosotros como iglesia hacerlo. Les toca a ustedes como cristianos manejar esos negocios entre ustedes. Y sea honrado, y sea respetuoso. Y por ahí les dije, pero tuve que poner esa directriz, ¿no? Que yo no le estoy, como ahora mismo yo estoy como director general del Concilio Hispano, yo no estoy escribiendo una carta, hermano, prohíba los negocios. No, 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 ¿ok? Quizá en este momento, de hecho, ya a esta altura tenemos una congregación, eso me pasó cuando estaba empezando en la pastoral. Ahora tenemos una congregación mucho más madura. ¿Y sabe qué hemos hecho? En algunos boletines, como sabemos que algunos hermanos tienen sus negocios de mecánica o de pintura o de cualquier, pues ponemos esa información para que los hermanos, y entonces ahora la política que yo le hago es, hermanos, si usted necesita un servicio, ocupe a sus hermanos en la fe. Y hermanos, obviamente, a los que tienen negocios, pues hagan negocios honrados. Pero la iglesia no es la encargada de esos negocios ni de coordinar esos negocios, ¿no? Entonces, son directrices locales. Eso es lo que pasa con el evento de Corintios, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos mirando para predicar, entonces yo tengo que mirar la Sagrada Escritura, los relatos bíblicos, y cómo se trata a la mujer, cómo se pensaba hacia la mujer en aquel tiempo bíblico, y cómo en medio de cómo se pensaba en ese tiempo bíblico sobre la mujer, Dios trata con la mujer. Eso es lo que a veces la gente pierde de vista. ¿Okay? O sea, en el Antiguo Testamento, donde los hombres son los predominantes, es un mundo de hombres, ¿no? Es interesante que en medio de todos los libros de la Biblia hay uno que se llama Ruth y otro Esther. Las protagonistas son mujeres. ¿Eh? De hecho, hay profetas en el libro de Reyes, una de las mujeres que se consulta, una de las profetas más extraordinarias que se consultó para que se promoviera el avivamiento en época de Sedequías, fue una mujer, está allá en la Segunda de Reyes, búsquelo, léalo, lea Reyes, Primera de Reyes 1 y 2 y busque a ver dónde la encuentra. Se va a encontrar una mujer profeta de altura, ¿ok? Entonces, cómo a través de la Biblia hemos visto mujeres que ni las mencionamos y algunas hasta las prejuiciamos, ¿ok? Y se prejuician tradicionalmente, pero cuando uno lee los textos uno se da cuenta, mire, la mujer samaritana, todo el mundo piensa que era una mujer sinvergüenza, que se pasaba enamorando hombres, porque Jesús le dice, 5 maridos has tenido, y ahora el que tiene no es tu marido. Pero es que en aquel entonces la mujer no determinaba si se divorciaba, eran los hombres que dejaban a la mujer por cualquier cosa. Así que esta mujer había sufrido de manos de 5 hombres que se habían comprometido en casamiento y luego la dejaban. Y el último ni siquiera se quería casar con ella.
Entonces ve cómo nos da un giro distinto cuando empezamos a mirar las cosas más justas. ¿Ok? La mujer adúltera, la que traen a apedrearle delante de Jesús, ¿es interesante o qué? Los que se la traen no venían con buenas intenciones hacia Jesús. Ellos querían hacerle una trampa a Jesús. Y todo el mundo dice, ¿y por qué no trajeron al hombre? Porque posiblemente el hombre no estaba. Agarraron la primera mujer que encontraron, la tiraron allí y como en aquel entonces una mujer no tenía derecho de defenderse. Y todo el mundo la conoce como la mujer adúltera y la están calumniando, ni siquiera sabemos. Y le vamos a creer a esa gente que eran los que querían hacerle trampa a Jesús. No, hombre, no. ¿Usted me sigue? Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, usted se da cuenta cómo Lucas empieza a hablar de muchas mujeres que no se sabe los nombres porque los nombres ni se mencionaban, pero sus historias no pudieron ser calladas y Lucas las incluye y se mencionan a través de todo el Evangelio y las cosas que hizo Dios en Cristo Jesús en su vida y a través de ella. Yo creo que como cristianos tenemos que leer mejor la Biblia, al acercarnos y no apresurarnos a decir, no, el Señor no le da ministerio ni autoridad a la mujer. Mire, ver, ¿okay? ¿Qué dice la tradición? ¿Qué dice la Biblia realmente? Fíjese qué interesante porque la tradición puede cegarnos a no ver lo que dice la Biblia y nos da definiciones. Le voy a dar otro ejemplo, vamos a ver uno de las mujeres. El ladrón en la cruz, todo el mundo le llama ladrón. ¿Realmente estos eran ladrones? Busque ver. Eran personas que posiblemente eran sediciosas, eran personas que protestaron y por eso los crucificaron como le hicieron a Jesús. ¿Okay? Y todo el mundo los ha dado a los pobres muchachos como los ladrones. Sabrá Dios si no le robaron nunca nada a nadie. Solamente protestaron. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que a veces tradicionalmente nos han dicho cosas que tenemos que mirar si la Biblia los respalda, si la Biblia nos enseña, si eso es lo que dice, ¿ok? Y usar la razón, usar el entendimiento. Entonces cuando vamos a contestar preguntas, la experiencia mía ha sido que cuando miro lo que realmente dice la Biblia, a la luz de todos estos componentes que hemos mencionado, hay mucho que decirle a la gente en medio de su necesidad y su crisis. Hay mucho que enseñarles, hay mucho que predicarles. ¿Ok? Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Si hacemos buena teología a la hora de predicar, usted no va a tener problemas con temas para predicar. Le van a sobrar. Lo que tiene que practicar, cómo lo pone, cómo hace la proposición sermonaria, cómo hace la interrogante sermonaria, la palabra clave y la oración de transición. ¿Okay? Y a la medida que haga esas cosas, pues va a ir desarrollando. ¿Ok? Bien, mis amados, hasta aquí preguntas, dudas, comentarios. Aprovechenme, estoy conectado aquí, especialmente de las tareas. Si tienen preguntas, no sea tímido ni tímida. Déjese usar por el Señor. Traiga su pregunta. Profesor Marco, buenas noches. Buenas noches, mi hermano Frank. Adelante. En las clases pasadas, el ejemplo que nos dio acerca de la palabra clave era consideraciones. Ajá. ¿Qué otras palabras clave, por ejemplo, nos podría dar? O sea, esa va de acuerdo a la proposición, ¿no? Pero Sí, si nos eso ya podría está de dar- acuerdo a la proposición y a la oración transicional, ¿no? A la oración transicional. Les voy a subir de este libro de Orlando Costas, les voy a subir una página que él tiene, está en la página 74, por los que no tengan el libro, la página 74, 75 y 76. Pero, por ejemplo, algunas palabras claves pueden ser actitudes también, por ejemplo, vamos a hablar de actitudes que edifican, ese puede ser el tema,
¿ok? Quizás basándonos en Filipenses capítulo 2, estoy produciendo aquí en el aire, ¿sabes? Filipenses capítulo 2 que dice que tengamos pues el mismo sentir que hubo también en Cristo, ¿ok? Así que pudiéramos decir, a sentir actitudes, pueden ser palabras clave, ¿no? ¿Qué actitudes debe tener el creyente? Las que tuvo el sentir de Jesús, ¿no? Humildad, y ahí entonces empezamos a construir el sermón, ¿ok? Actitudes puede ser una palabra, doctrina, ejemplos. Voy a darle los siguientes ejemplos, consideramos los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1, y los va enumerando. Ejemplo número 2, ¿ves? La palabra ejemplo se vuelve palabra clave ahí. ¿Okay? Ejemplo número 3. ¿Okay? Puede ser que esa palabra, la palabra clave es la que usted va a utilizar de enlace en los puntos principales que están conectadas a la proposición. ¿Ok? Entonces, si yo uso, por ejemplo, acá causa, ¿cuáles son las causas del pecado? ¿Cuáles son las causas déjeme pensar otra cosa. Las causas de que abandonemos el primer amor, pensando en el Apocalipsis y la iglesia de Éfeso, ¿no? Pues entonces, ahí usted tiene la palabra clave, es causa. ¿Okay? Pues la causa número 1, puede usarlo, puede enumerar, causa número 2, causa número 3, y las va mencionando. ¿Ok? Y ahí va desarrollando. Lo voy a leer, la lista es larga, voy a leer algunos, pero pueden ser, por ejemplo, hermano, advertencias, afirmaciones, alternativas, amenazas, amonestaciones, aplicaciones, áreas, argumentos. Voy a brincar, están en orden alfabético, voy a usar otra. Condiciones, eso también se puede usar, contraste, costumbre, creencia, gozo, grado, grupo, hábitos, ideas, impulsos, incentivos. ¿Se fija? Todas estas palabras nos sirven, si se fijan, son verbos, ¿no? Nos invitan a la acción o miran o evalúan las acciones que estamos teniendo. ¿Ok? Así que de esa manera vamos construyendo un repertorio. Y por eso le voy a enviar esa lista atesórela, de ahí tiene, y puede añadirle otras, ¿no? Pero de ahí tiene un banco de palabras, porque a veces nos encontramos y a veces por eso abusamos de la palabra cosas. ¿Cuáles cosas nos ayudan a crecer? No sé cosas, busque una de estas palabras, ¿no? ¿Cuáles actitudes? ¿Cuáles acciones? ¿Ok? Y ahí entonces estamos, en lugar de usar la palabra cosas que no define nada, es muy, muy amplia. ¿Ok? Y eso en ese aspecto le ayuda. Le ayuda, hermano Frank, lo que le he comentado. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Adelante, Frank. ¿Vas a mencionar algo? No, bueno, en relación a la introducción, aprendíamos que es lo último que vamos a preparar del sermón, la introducción. Esa introducción debe estar relacionada, ¿no?, con el tema de la predicación. Sí. Acuérdate que vas a introducir, está directamente relacionada con el tema y con la proposición sermonaria. Ahora, puedes usar una anécdota, puedes usar una frase, un versículo, ¿ok? El versículo bíblico. Déjame buscar aquí unos ejemplos en el libro. Y yo les estoy dando aquí básicamente el modelo de bosquejo central. Usted puede hacer variaciones acerca de esto, ¿no? Y usar, lo importante es que tenga tema definido
y puntos principales. Luego de eso usted puede, como decimos en Puerto Rico, coloca el relleno, ¿ok? Coloca las carnes. Te doy una oportunidad ahora, Yacer, ya te vi, pero déjame ver si encuentro aquí un ejemplo de lo que es la relación de la introducción, ¿no? Ok, algunas introducciones pueden ser, usted puede hacer referencia a la ocasión, pero a veces, es lo que mencioné la vez pasada en la clase, a veces en los podcasts veo mucho, en los videos que se hacen en las redes, como que se estira demasiado la ocasión, ¿no? No puede ser una introducción más larga que el mismo sermón. La introducción debe ser breve, ¿ok? Es como si usted, como vi una vez un conferenciante que le invitaron a dar una conferencia y envió las notas de la conferencia, y el que lo fue a presentar, cuando lo fue a presentar, habló de todo lo que él le envió en las notas. Y básicamente, adiós, papito. Deme un minuto que es que entró mi nieto aquí. A despedirse. A despedirse. Ok, papito. Ya oyeron su grito. Tiene buenos pulmones el nieto, yo espero que sea predicador con esos cantos. Así que puede hacer una introducción haciendo referencia a la ocasión. En esta noche vamos a estar de celebración de aniversario y eso puede ya ir siendo una introducción en sí mismo, ¿no? Los que hacen referencia al asunto. Usted puede hacer referencia al asunto del pasaje. Recuerden que yo les dije que el asunto es una cosa y el tema de la predicación es otra. ¿Ok? No los confunda. Vamos a hablar en esta noche qué nos enseña la experiencia del endemoniado gadareno. Ese es el asunto. Y como tema, liberando al cautivo. Ahí tiene el tema, ¿no? Hay otros que comienzan con una pregunta retórica y proceden a contestarla, los que usan declaraciones llamativas como punto de partida. Hay unas introducciones que giran en torno a una anécdota y a veces con una anécdota humorística, ¿no? Con un poco de humor, ¿okay? Entre otras cosas, ¿ok? Pero vuelvo, sea breve y que sea que le introduzca, que presente de lo que usted va a empezar a predicar. Hermano Yacer, ¿tienes preguntas? Sí, volviendo al tema de las palabras clave. Podríamos Ajá. decir que la palabra clave, o sea, la utilizamos para estructurar y darle continuidad al sermón. O sea, para Ajá. yo seguir una línea y el que me Claro. está escuchando me pueda continuar conmigo en los puntos. Ujú, ujú. Y es los puntos principales. Esa palabra clave te va a servir para desglosar o enumerar los puntos principales que van en armonía con el tema o la proposición sermonaria. ¿Ok? Así que eso es fundamental porque mire, si usted lo tiene en unas notas y de momento se le quedaron las notas, pero ya usted tenía 3 puntos y tiene esa palabra clave, usted puede predicar de memoria. ¿Ok? Y todo el que lo escucha cuando sale se recuerda. Oh, ¿de qué predicó el predicador? Él habló de los beneficios, porque lo dijo tantas veces. ¿Ok? Él habló de las características, es otra palabra clave, de las características de un siervo, una sierva. ¿Ok? ¿Te dan cuenta? Entonces esa palabra clave usted la va a seguir. Primera característica, segunda característica, tercera característica y las puntualiza. ¿Ok? Algo más. Entonces, esto es central y yo sé que ahora a lo mejor están pasando trabajo. Y ahí es que yo le digo a la gente,
ore, ahora es que le toca orar para que Dios le ayude a poder expresar eso. Porque a veces lo importante de este ejercicio, hermanos míos, es que a veces en la mente uno tiene una idea muy nítida, pero a la hora de expresarla, qué difícil. Y entonces si no nos preparamos y no hacemos este ejercicio, cuando nos paramos a predicar podemos tener una idea en la mente bien nítida, que nos parece nítida, pero a la hora de expresarla, de decirla, de compartirla, entonces se nos complica y nos quedamos, pues lo que les quiero decir, cuando usted se encuentra predicando diciendo, lo que les quiero decir es que hace rato usted no se organizó para lo que quería decir. ¿Ok? Y eso es la parte que usted entonces empieza a poner en práctica. Vuelvo, usted empieza a forzarse a practicar en esto y a provocarlo. Y si ya lo hace, empieza a pulirlo más con estas ideas. A principio, vuelvo, le va a costar, pero luego que usted agarra la mecánica de esto, usted se va a sentir bien seguro a la hora de poder predicar. ¿Ok? Porque va a poder llevar un mensaje más certero a la necesidad, al tema que se desprende de la necesidad de la gente. Pastor Omar. Sí, quería, el punto de la palabra clave yo puedo usar como miedo también. No tengas Sí. miedo. Sí, o acuérdate, pero la vas a usar, porque ese sonó como, ese como no tengas miedo, suena a tema. Exacto, sí. Pero si tú quieres, pues, puedes usarla como palabra clave también, en términos de, puedes hacer la pregunta, la interrogante sermonaria, ¿a qué le tenemos miedo? Sí, te pregunto porque la usé con Isaías 41:10 el domingo pasado y pues la usé como base, como 5 o 6 puntos para explicar a la gente y sobre el versículo bíblico, obviamente. Claro. Y en medio, cuando terminamos el sermón, que terminamos toda la predicación, pues nos reunimos para como discutir de lo que se aprendió. Y yo tengo un chinito, se llama Nicolás, es un chino. El nombre chino es bien raro, no lo entiendo. Sí, por eso lo usa Nicolás. Sí, Nicolás. Y una de las cosas que él dijo, aprendí el miedo porque puede ver las barreras, porque él viene de un intercambio de universidades de China aquí a Indiana, a Notre Dame. Y él dice, yo tuve miedo entre este cambio de voy a construir algo nuevo, voy a conocer, y dice, no tengas miedo, en uno de los versículos más importantes en y pues él entendió que es un proceso, igual que todos los hermanos y todo el mundo por allá. Yo estaba en la oficina con alguien, por ahí yo te escuché, oye, pero se habló tanto del miedo y ok, pues estoy bien, porque estamos usando palabras clave. Lo metí en miedo, pastor. Sí, pero acuérdate, lo importante y es eso mismo, ¿no? Que la gente, la idea es que la gente pueda recordar el sermón, porque el sermón también debe tener una aplicación. Yes, provocar a la acción. ¿Y cómo van a practicar? Si no lo recuerdan ni siquiera de qué hablamos. Ahora, fíjate que acabaste de decir que diste de 5 a 6 puntos, diste 2 sermones en uno. Pudiste haber dado un sermón primera parte y segunda parte, si lo ponías a 3 puntos. ¿Ok? Que eso también quiero que lo vean, porque a veces no nos damos cuenta, tenemos una serie de sermón. ¿Ok? A veces, y pues sentimos que tenemos que traérselo todo porque Dios nos inquietó con este tema. No, de una parte de domingo y dígale, hermano, el próximo domingo vamos a ver otros 3 puntos acerca de los miedos. Entonces, si ese sermón los impactó, van a volver a escuchar el otro sermón. ¿Ok? Entonces, das una continuidad. Y las personas, mire, por ejemplo, usted quiere mover la iglesia a evangelizar, a que hagan evangelismo personal, haga una serie de sermones de evangelismo personal. Quiere que la gente apoye con su finanza, haga una serie de sermones de finanzas.
¿ok? Quiere que la gente practique la oración, haga una serie de sermones de la oración. Entonces, yo una vez, en momentos históricos en mi vida de iglesia, ya no puedo decir que una vez, porque lo he hecho varias veces, pero yo recuerdo un hermanito que le decía, él era recién convertido, su esposa llevaba más tiempo, y le decía a la esposa, no, como está enseñando el pastor, tenemos que hablarle a otros acerca de Cristo. Lo cachó, ¿no? Lo captó. Entonces, esa es la ventaja de llevar, de hacer un bosquejo. No piense que eso es menos espiritual, no piense que eso no es de consagración, ¿no? Al contrario, de hecho, una vez usted tiene esto organizado, yo le voy a dar un ejemplo. Una vez yo fui a una iglesia donde tenían dos cultos, en dos horarios distintos. Unos hermanitos llegaban a una hora y otros dos sesiones. Y el pastor me pidió que predicara en las dos sesiones. Y me dijo, puedes traer el mismo mensaje, porque él quería que tocáramos un tema en específico, ¿no? A la congregación. Así que él me dio el tema, pero entonces fue curioso porque luego él me dice, pastor, usted predicó del mismo tema, con los mismos puntos, pero lo aplicó diferente en los dos sermones. ¿Ok? Ahí es que usted ve cómo Dios se mete, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, usted predica a una audiencia y usa un sermón con 3 puntos y lo predico a la otra audiencia y yo no repetí exactamente todo, exactamente, en donde entre los puntos principales, en las explicaciones, yo daba otras cosas particulares que entonces aplicaban a la vida de la audiencia nueva que estaba allí. ¿Ok? Y en eso también usted se mueve en el espíritu, ¿no? Yo recuerdo una ocasión, yo iba para una iglesia a predicar y todo el camino en el carro yo iba pensando, bueno, del sembrador, salió a sembrar y eso está ahí puesto ya. ¿Ok? La semilla cayó en tal lugar, salió y ahí de eso ya yo tengo los puntos, así que yo voy con ese sermón, ¿no? Ya, yo estaba ahí y de momento pues, empieza a retumbarme en la mente el texto. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y yo acá, oh, qué lindo, pero yo miraba de nuevo el texto del sembrador, sale a sembrar. Me acuerdo que llegué temprano y me siento, están dando la escuela bíblica y yo acá buscando el texto en la Biblia, el sembrador sale a sembrar y acá el texto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo acá insistiendo, a veces nosotros decimos, el Señor me cambió el sermón. No, el Señor no te cambió el sermón, es que tú no quieres predicar lo que Él te está diciendo que predique. ¿Ok? Tú eres el que le quiere cambiar el sermón y por fin entiende. Y yo me acuerdo que cuando yo me paro a predicar, abro la Biblia, miro a los hermanos y les digo, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y comienza a hablar del texto. La persona que me invitó luego me dice, él era compañero de trabajo mío y cuando nos encontramos la semana en el trabajo me dice, Marco, tú no sabes cómo Dios te usó. Y yo le digo, ¿de verdad? Dice, había, bueno, lo voy a traer aquí, la pastora, la persona que pasó llorando fuerte al altar fue la pastora. La iglesia está sin pastor porque el pastor abandonó la iglesia por otra persona. Yo no sabía nada de eso. Él me invitó, pero no me dijo eso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que buscamos en la dirección del Espíritu? Entre más nos preparamos, entre más organizamos, más usted capta lo que el Espíritu quiere traer. Y ahí es que tenemos que aprender a usar esto. Estos son herramientas
y saberlas y desarrollarlas, aprenderlas a usarlas y ponerlas entonces en las manos del Señor, usted va a ver cómo Dios se encarga de usarle con poder y va a ser más certero y más preciso en lo que Dios quiere usar y aprender a discernir la voz de Dios en todo eso. ¿Ok? Una otra pregunta, comentario, protesta, angustia, Profesor, ayuno que quiera proclamar a alma. otra pregunta quería hacerle. Eh, Estamos viendo, ¿verdad?, la homilética, donde estamos aprendiendo a darle estructura al sermón, ¿verdad? Esta estructura aplicaría, porque he escuchado y he visto amigos pastores que, por ejemplo, usan la predicación expositiva y ellos llevan, parecido como las series que usted mencionaba, pero ellos toman un libro y llevan el libro completo, pues, o sea, van predicando versículo por versículo, o este tipo de estructura aplica también para ese tipo de predicación. Sí, sí, lo que puedes hacer, por ejemplo, si agarras un pasaje bíblico, cada punto de los textos los puedes usar como punto principal. Por ejemplo, tú agarras el capítulo 19 de Levítico, que habla de la santidad, y comienza diciendo, sean santos porque Jehová vuestro Dios es santo. ¿Ok? Pues tú puedes hacer el tema, vamos a mirar qué es la santidad según Levítico 19. Entonces vas a hacer un mensaje, un sermón expositivo, exponiendo lo que dice el texto, ¿no? Y lo primero que dice es que es la esencia, la santidad es la esencia de Dios. Es el primer punto. Dios es santo. Y entonces nos invita a compartir de esa esencia. Punto 2. Ahora, lo que hay que tener el cuidado de no tratar, porque si usted sigue leyendo ese pasaje, usted se va a dar cuenta de todas las implicaciones que es la santidad que a veces pasamos por alto. Incluso ahí habla de cómo tratar al extranjero como parte de la santidad. Ahí habla de cómo tratar a las personas con discapacidad como parte de la santidad. ¿Okay? Léalo con calma. Cada texto te da una manera de aplicar la santidad. Ahí usted tiene una serie de sermones en ese capítulo 19 para hablar de la práctica de la santidad según Levítico 19. ¿Okay? Es muy, muy interesante. Y de esa manera lo puede hacer. Como les mencioné, la parábola del sembrador, usted puede agarrar cada punto de la semilla y hacerlo de donde cae la semilla, cada terreno, ¿no? Y empezar a usar cada punto como punto principal y es entonces positivo. ¿Okay? La mecánica del estudio bíblico, cuando damos estudio bíblico, usted también puede usar algo de esto, pero ya en el estudio bíblico es más, se da otra información, ¿no? Y se amplían más los puntos cuando usted da un estudio bíblico. Pero el sermón, como es una herramienta para hablarle a un grupo, es un monólogo. Pues, si es monólogo, usted tiene que ser más breve y al punto. Si es conversacional, mesa redonda, panel, pues ya ahí se puede dialogar más porque hay una interacción con el oyente y el oyente puede participar y esto mismo que estamos haciendo y hacer preguntas o comentarios. Entonces el aprendizaje es diferente. ¿Okay? Pero el sermón sí puede ser expositivo, puede ser temático a base de un tema o exegético, que es el que yo siempre propongo, es a base de lo que sacas del texto, que enseña el texto en respuesta a lo que aqueja a la gente. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, hermanos míos? Vamos, aprovechenme que después están solos allá. Yo nada más les acompaño en oración. Hagan el intento, hermano, no se me rindan, hagan los intentos, pasen el trabajo, ponga que esas neuronas se activen
póngalas a pasar trabajo y dése la oportunidad. A principio vuelvo, les va a parecer, ¡ay, qué tedioso será! Lo hice bien. Hágalo como le salga. Y en la medida que lo empieza a practicar, empieza a entender y a atinar, ¿no? Y quizás ahora se lo estoy dando en pedazos. Voy a subirles un modelo del libro también de Orlando Costa. Lo voy a escanear y se lo voy a subir en el Canvas para que también ya vean el bosquejo completo de un sermón que él hace. De hecho, lo escribe a mano. Y es interesante porque pues usted se da cuenta que cuando usted organiza los sermones así, usted está inquieto con un tema, agarra lápiz y papel hasta el primer papel que encuentre y empieza a apuntar los puntos y ya tiene el sermón ahí organizadito. Luego entonces lo rellena, como yo digo, le pone, agarró los huesos secos, después los rellena con carne y con esas cosas, tendones y todo. ¿Okay? Bien, Pastor, ¿en qué libro, ajá. en qué parte del libro se encuentra? El de Orlando Costa, el sermón que te menciono, está más al final. Te lo busco ahora. Depende de la edición que tenga. Yo tengo una edición bien vieja. Era un pastor bautista, él falleció joven, muy buen predicador. Falleció joven, de cáncer. De cáncer. Pero muy buen predicador. Oye, man, lo estoy buscando aquí, no lo miro ahora, pero... Pastor, tranquilo, para la próxima me lo puedas Sí. mandar. No, yo lo voy a escanear y se lo subo en el Canvas. Porque de las palabras clave yo las encontré ya aquí en el libro. Ya la tiene, ¿verdad? Sí. Pero está bueno, chévere si lo miran cómo él lo hace. Quiero enviarles ese de que lo hace a mano. Está en su libro porque... Ah, aquí lo encontré. Déjame ver si lo puedo mostrar. Déjame quitarle el blue y aquí. ¿Lo ven algo ahí? Para acá. Más o menos, ¿no? Pero yo se lo subo y entonces van a poder ver el cómo pues lo pone. Es un sermón basado en Romanos 12:1 y es hacia un culto encarnado. Y está muy interesante el concepto de introducción, los puntos, y pueden mirar un bosquejo que hace el mismo autor del libro. ¿Okay? Y se van a dar cuenta que lo que les dije, que estos conceptos de palabra clave, la proposición sermonaria, interrogante, en este bosquejo usted no lo va a encontrar, no porque él no lo use, es que como ya está habituado, él ni siquiera lo apunta, él ya prepara el sermón, ya él sabe esas áreas y ni siquiera las anota. Él arranca con la introducción y los puntos principales. ¿Okay? Bien, amados, yo espero que les esté enseñando, que esto lo esté logrando, ¿ok? Pero básicamente, vuelvo, tema, puntos principales, ya usted tiene, ya se está asomando a la construcción del sermón. Bien, mis amados, vamos a orar para terminar. Pendiente entonces, a este fin de semana, les voy a subir otro quiz, otra prueba corta. No le huyan, enfréntenla. Las discusiones también, para que puedan ir desarrollando. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu bendición, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por desafiarnos a dar lo mejor de nosotros para hacer lo que tú nos llamas a hacer. Gracias por desafiarnos a hacer todas las cosas que nos procuras que hagamos, que hacerlas bien, con eficiencia, para tu gloria, para tu honra.
no conformándonos con superficialidades, Señor, sino profundizando lo que nos toca hacer. Síguenos desafiando, síguenos retando, sigue provocando, Señor, que nos inquietemos a pasar trabajo para hacer lo que tú nos llamas a hacer, para la gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos, hermanas, y que tengan un buen descanso en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, Dios les guarde, cuídense mucho y descansen. Bye, bye. Bendiciones, hermano. Ale, nos vemos Bueno, mañana. Primeramente Dios. Amén. Bendiga.